La Navidad o el nacimiento de Cristo es el evento más grandioso de toda la historia. Es el momento más culminante en donde Dios abrió todo su corazón para toda la humanidad. La Navidad significa el regalo más grande de Dios al mundo. La Navidad significa también la esperanza para toda la humanidad. La Navidad significa que Dios se hizo hombre para redimirnos y para salvarnos. Navidad no es una simple palabra. Navidad no es una simple celebración. Navidad nació en el corazón de Dios, porque la Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Navidad no es un invento de la religión. Navidad no es un invento de la tradición. La Navidad, el nacimiento de Cristo, nació en el corazón de Dios. El nacimiento de Cristo. La Navidad tiene un plan de carácter eterno. La Biblia nos dice que Dios desde la eternidad pasada planificó el hecho de que Jesús viniera una vez y viniera a nacer de una mujer. Por eso Gálatas capítulo 4 versículo 4, y quiero que lo vean conmigo por favor, y vean lo que Dios dice acerca de este plan maravilloso que Él tenía desde la eternidad pasada para cada uno de nosotros. Bien dijo el apóstol Pablo: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Esta mañana, ustedes recordarán que predicamos acerca de el Magnificat de María, que significó para ella un tributo de adoración a Dios. Pues bien, Dios tenía ya este plan en su mente. Dios, como todo lo conoce y tiene conocimiento de toda la historia, Dios conoce la historia del pasado, la historia del presente y la historia del futuro. Él sabía que de alguna manera el hombre que Él había creado, su creación, lo que Dios había diseñado era que el hombre fuera feliz por toda la eternidad. Pero Él sabía que el hombre iba a fallar. Pero también Dios sabía que Él tenía el remedio para el pecado. Él tenía el remedio para la desobediencia. Y es ahí en donde nació la Navidad, en el corazón de Dios. Por eso la Biblia nos dice esta noche: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, esto da lugar a un plan que Dios tenía en su corazón. Dios no nos dejaría solos con nuestra caída y con nuestro pecado. Dios no nos dejaría solos con nuestra propia miseria y nuestra propia condición. Dios tenía un plan maravilloso, y ese plan maravilloso se cumplió cuando vino el cumplimiento del tiempo. Y es ahí en donde la Biblia dice que Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Hoy no celebramos el nacimiento de un personaje más en la historia. Hoy no celebramos el nacimiento de Abraham Lincoln. No celebramos el nacimiento de Bill Clinton o de Barack Obama. Celebramos el nacimiento de aquel que es Rey de Reyes y Señor de Señores. De aquel que vino para redimirme, de aquel que vino para salvarme, de aquel que vino para darme una gloriosa y maravillosa esperanza. Por eso, hermanos, estamos reunidos aquí. Jesucristo es nuestra Navidad. Jesucristo es el regalo más precioso que Dios nos haya dado. En base a su amor, en base al amor de Dios, Dios envió a su Hijo para salvarnos y para redimirnos. Nos decían antes que los regalos que nos dan venían de ¿quién? ¿Venían de quién? De Santa Claus. Una vez mi papá me dijo: no te creas la mentira de los tontos. Y en un sentido yo le doy la razón a mi papá, porque mucha gente se entusiasma y muchos niños van creciendo. Yo sé que es una ilusión para los niños, pero como hijos de Dios sabemos que tal cosa no existe. Lo que existe es Dios enviándonos al mejor regalo del mundo, que es su propio Hijo. Y la Biblia dice que murió en la cruz como el regalo más precioso para salvarnos y para darnos vida eterna. Qué maravilloso es pensar
lo que la Biblia dice en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, versículo 1, hablando de este plan eterno maravilloso de Dios, me conmueve lo que dice el apóstol Juan. Léalo conmigo, ¿qué dice la Biblia? Léalo conmigo. En el principio, ¿y qué sigue diciendo? ¿Y qué sigue el otro versículo? Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. Hermanos, si vamos al versículo 1, la Biblia nos está diciendo esta noche que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo, ¿quién era? Era Dios. Y ese Verbo es Jesús. Jesús es Dios encarnado, Dios hecho hombre. Qué misterio más grande, hermanos. No podemos entender cómo nuestro Señor Jesucristo, siendo el Rey, teniendo toda la majestad, teniendo toda la autoridad, el misterio consiste en esto, que siendo el Rey del universo, la Biblia dice que se despojó de sí mismo, tomó forma de siervo para hacerse semejante a nosotros los hombres, pues ese Verbo era desde el principio y era con Dios, y el Verbo era Dios, y se encarnó para decirnos: hay un Padre que los ama. Amén. Para decirnos: hay un Dios que los ama con todo el corazón. Hay un Dios que ha dicho que ustedes no van a estar solos. Vayamos al Evangelio de Mateo, en el capítulo 1, en el versículo 25, 23 al 25, en donde la Biblia nos dice que no solamente Jesús es el Verbo de Dios, y que era con Dios, y que Él habitó con nosotros. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia acerca del Verbo? He aquí, una virgen concebirá y dará a luz que un hijo, y llamarás ¿cómo? Y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Qué maravilloso, hermanos. ¿Sabe cómo le llamamos a esto? ¿O cómo le llamaría yo a esto de Emmanuel? Emmanuel significa una promesa eterna. Dios con nosotros. La Navidad, hermanos, es una época maravillosa, es una época preciosa, porque no solamente recordamos su nacimiento, celebramos su nacimiento, celebramos su amor, celebramos la obra que Él ha hecho en nuestras vidas, celebramos que Él ha cambiado nuestros corazones, celebramos que Él ha cambiado nuestros valores, celebramos que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. El nacimiento de Cristo también significa Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Cuánta gente por estos días, hermanos, se siente triste? Porque algún familiar ya no está con ellos, con ustedes, alguna pérdida de un ser querido, quizás a veces problemas económicos, muchas veces podríamos tener muchas cosas, pero muchas veces las cosas no llenan el vacío de nuestros corazones. ¿Cuánta gente se baña en dinero? ¿Cuánta gente puede tener muchísimo dinero y pueden vivir 1000 vidas y aún así no se acabarían el dinero que tienen? Pero nadie ni nada puede llenar el vacío de los corazones más que Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Estoy recordándome la historia de aquella maestra en la escuela con sus niños, quizá ya la han escuchado, en donde la maestra le dice a todos los niños, estaban jugando en el centro del salón, y la maestra comienza a interrogar a los niños diciéndoles: ¿cómo se llama tu papá? ¿Y qué hace tu papá? Cuando la pregunta era: ¿qué hace tu papá?, los niños decían: oh, mi papá es piloto y viaja por todo el mundo. Al otro niño le dicen: ¿y tu padre qué hace? Y el niño dijo: oh, mi padre es un famoso empresario y tiene muchísimo dinero. Y luego le preguntan a una niña: ¿y tu padre qué hace? Oh, mi padre es el mejor médico del mundo. Mi padre recibe pero mucho dinero. ¿Y tu padre qué hace? Le dicen al otro niño: oh, sí, mi padre también es un hombre que viaja por todo el mundo y tiene muchísimo dinero. A un lado estaba un niño muy sencillo y su padre estaba al lado del niño. Y la maestra le dice al niño: ¿y tu padre qué hace?
El niño, al haber escuchado de que uno era piloto, que el otro era médico, que el otro era empresario, que el otro tenía muchísimo dinero, el niño como que se turbó al ver que todos decían que tenían mucho dinero. Y el padre con el niño estaban allí. Y la maestra le dice: ¿y tu padre qué hace? El niño simplemente respondió estas palabras: mi padre está aquí. Y yo creo que esa es la respuesta de Dios para nosotros. Mi padre está aquí. Dios está aquí con nosotros. Por lo tanto, no importa la situación que nosotros podamos estar pasando, no importa la tristeza que pueda invadir el corazón, si Dios está con nosotros, podemos tener esperanza. Si Dios está con nosotros, podemos tener consuelo. Si Dios está con nosotros, podemos tener fortaleza. Si Dios está con nosotros, podemos seguir manteniendo nuestra fe, nuestra paciencia. Si Dios está con nosotros, podemos llenarnos de su completa paz, porque Emmanuel significa Dios con nosotros. Y donde está Dios, créanme, no falta nada. ¿Le ha hecho falta a usted algo este año? Nada. Absolutamente nada. Podremos tener muchas necesidades, pero las necesidades legítimas de nuestra vida, el Señor las llena, porque Él está con nosotros. En la clase del estudio de la escuela dominical esta mañana decíamos, hermanos, que lo que decía David: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo eso, ¿qué dice la Biblia? Me recogerá Jehová, porque Él está con nosotros. Creo que en la Biblia no hay término más maravilloso, mis hermanos, que Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Pienso siempre en la ilustración que acabo de contar, cómo el corazón de ese niño se sentía protegido. Hermano, ¿usted no cree que somos protegidos por la presencia de Dios? Cómo ese niño se sentía con esperanza, se sentía con seguridad. Mientras los demás padres de los niños andaban viajando y malgastando el dinero, el padre de este niño estaba allí y simplemente dijo: mi padre está aquí. Mis hermanos, mi padre está aquí entre nosotros. Amén. Ese Padre eterno, ese Padre precioso, ese Padre que nunca nos falla, ese Padre que nos da promesas, ese Padre que nos ha dicho: nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Ese Padre que nos ha dicho: yo te amo con todo mi corazón. Ese Padre que nos ha dicho: yo te cuido como a la niña de mi propio ojo. Ese Padre que nos ha dicho: yo te amé y di a mi hijo para que muriera por ti. Ese Padre que nos ha dicho: tus pecados han sido perdonados por la sangre de mi hijo. Él está aquí con nosotros. Yo puedo tener esperanza, yo puedo tener consuelo, yo puedo tener fortaleza en el Señor, yo puedo tener seguridad, yo puedo tener significado, yo puedo tener un rumbo, yo puedo tener un propósito, yo puedo tener una razón más para vivir, porque Emmanuel está con nosotros, porque la promesa eterna de Dios con nosotros, hermanos, no es una simple filosofía, no es una simple opinión, es una realidad que debemos tenerla muy profundo aquí en nuestro corazón. No importa lo que podamos estar pasando, Emmanuel, Dios está con nosotros. Denle un aplauso fuerte al Señor, hermanos. ¿No se emociona al pensar que es real la presencia de Dios? Mire, no es una simple teoría, como las teorías del mundo, las religiones del mundo, las opiniones del mundo. No es un sentimiento, es una realidad. No es un sentimiento, es una convicción. Una convicción de que Dios no es algo, Dios es alguien. Es una convicción de que Dios no es eso, Dios es Él. Dios es real. Dios no es una cosa, Dios es real en mi vida. Por eso nunca puedo decir que Dios es algo, Dios es alguien. No puedo decir que Dios es eso, Dios es Él y Él está con nosotros. Gloria a Dios por esta promesa eterna. Emmanuel, Dios con nosotros. En 2 de Corintios capítulo 9 versículo 15 encuentro una gran bendición que nos dice el apóstol Pablo. Después de hablar a la iglesia de Corinto acerca de las ofrendas que deberían de traer a la casa de Dios, el apóstol, y quiero que
que 3 veces repitamos este versículo en donde el apóstol está diciendo gracias a Dios por su don inefable. Vamos a la cuenta de 3 veces. 1, 2, 3. Gracias a Dios por su don inefable. Gracias a Dios por su don inefable. Una vez más. Gracias a Dios por su don inefable. Usted podría recibir muchos regalos esta noche o el día de mañana. Regalos bonitos, unos no tan bonitos, unos que le hacen mala cara, otros que... A otro quizás te va a decir, ¿para qué me regalaron esto? Se lo voy a regalar a mi suegro. Para no hablar de la suegra, ¿me entiende? A mi suegro. ¿Cuántos tienen suegro? Yo ya no, bueno. Qué bonito. Y podríamos decir, que qué regalos más bonitos. Otros podrían decir, no, esto no me quedó, que esto y lo otro. Y apreciamos los regalos. Regalos con anillos de diamantes, con brazaletes de oro y diamantes en medio, con un anillo aquí con tamaño brillantón aquí. Qué bueno. Pero le voy a decir una cosa. No hay regalo más lindo que este don inefable que se llama Jesús. Este es el regalo más grande que nosotros hemos recibido de Dios. Y por eso Pablo podía decir gracias a Dios por su don, por su regalo inefable, un regalo inexplicable, un regalo que no tiene precio, un regalo que usted no le puede poner valor, un regalo que no se compra en la mejor tienda del mundo. Es el regalo que se recibe por fe y Dios lo ha dado por gracia, porque nos amó, porque el Señor pensó en nosotros. Y Pablo está diciendo gracias a Dios por su don inefable. La Biblia dice que cuando Jesucristo nació, llegaron algunos reyes magos y le llevaron ¿qué? Oro, incienso y mirra. Estos magos o estos reyes magos, dice la Biblia que habían visto la estrella en el oriente, y esa estrella les guió hasta en donde estaba el nacimiento del Señor Jesús. Y dice la Biblia que al verlo ellos entraron, se postraron y adoraron. ¿Por qué adoraron? Porque el único digno de ser adorado y alabado es el Señor Jesús. Y dice la Biblia que abrieron sus presentes y le dieron oro, incienso y mirra. El oro representa la divinidad del Señor Jesús. Él es divino, Él es Dios. El incienso representa las oraciones sacerdotales del Señor. Él es nuestro sumo sacerdote. Y la Biblia dice que Jesucristo está sentado a la diestra del Dios Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. ¿Sabe quién es nuestro acusador? Satanás. ¿Y sabe qué nos dice Satanás? Tú eres un pecador. Tú estás condenado para ir al infierno. Y Satanás nos dice, tú no vales nada. Mientras Dios nos está diciendo, tú vales la sangre de mi Hijo Jesucristo. Mientras Satanás nos dice que somos pecadores, ahí está el Hijo, sentado a la diestra del Padre, intercediendo y diciéndole al Padre, Padre, yo morí por Él en la cruz. Yo morí por Jesús, yo morí por Juana, yo morí por Fermín, yo morí por Heriberto, yo morí por José, yo morí por Mirna, yo morí por Dionisio. Padre, aquí estoy para seguir intercediendo por ellos. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y ese es el regalo más grande, el don inefable de Dios. Su sangre nos ha redimido y su sangre, hermanos, nos ha librado de todo pecado. Y ahí está, dice la Biblia que le dieron tres regalos. El oro que representa la divinidad, el incienso que representa las oraciones, pero le dieron algo más. Le dieron la mirra. La mirra, en los tiempos de Jesús, era un aceite, un ungüento extraído, hermanos, de una planta. Y de esa planta sacaban un líquido, y ese líquido servía para embalsamar cadáveres. ¿A quién se le ocurriría darle un regalo hacia un recién nacido? Un ungüento para embalsamar cadáveres.
Pero el oro representa la divinidad de Jesús. El incienso representa las oraciones sacerdotales de Jesús. Pero la mirra significan los sufrimientos de Jesús. Un día, este admirable Señor que es Jesús, porque así lo dice el profeta Isaías, dice que un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y dice que su nombre será admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Este admirable, Isaías capítulo 9, versículo 6, este admirable, este consejero, este Padre eterno, este príncipe de paz, un día tuvo que cumplir el propósito de esa mirra. No puedo entender cómo la Biblia nos dice que este hombre que se llamó admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz, un día estaba sufriendo el dolor, la amargura, la tortura de nuestros pecados. Y dice la Biblia que sus manos fueron clavadas y sus pies fueron clavados y una lanza atravesó su costado. ¿Sabe por qué? Porque se estaba cumpliendo el regalo de la mirra, los sufrimientos, el dolor, una corona de espinas en su frente. Cargó la cruz por muchos kilómetros y la gente se reía de él. Lo escupían, lo abofeteaban. Al Señor Jesús le coronaron una corona de espinas y al final una lanza cruza su costado. Y todo porque nos amó. Este príncipe, este consejero, este que es admirable, el Padre eterno. Dice la Biblia que ahí estaba Jesús muriendo en la cruz por nuestros pecados. Qué sublime gracia la de Dios. Qué perdón más grande hemos alcanzado en Cristo Jesús. Yo les digo esta noche, no hay regalo más lindo que el Hijo de Dios, quien murió en la cruz por nosotros, quien derramó su sangre un día y nos ha dicho, lo hice porque yo los amo, lo hice porque son mi creación, lo hice porque ustedes son mis hijos. El regalo más grande que yo he recibido en mi vida no es el regalo de las cosas, es el regalo del amor de mi Padre eterno a través de la persona del Señor Jesucristo. ¡Qué maravilloso es Dios! ¡Qué grandioso es Dios! ¡Qué poder más grande! ¡Qué amor más grande! Yo jamás daría a mi hija a nadie, pero Dios envió a su Hijo para que muriera por nosotros. Siempre he dicho estas palabras. Para Dios hacer la creación, eso fue muy fácil. Solo Él decía y las cosas se hacían. Pero salvarlo a usted, salvarme a mí, le costó la vida de su propio Hijo. Y por eso doy gracias a Dios. ¿Saben por qué estamos aquí? Por el amor de Dios. Y estamos aquí porque el consejero, el admirable, el príncipe de paz, el Padre eterno, un día fue clavado en la cruz. Por eso el apóstol Pablo, termino con esto, en la carta de Pablo a los Filipenses, en el capítulo 2, versículo 5 en adelante, la Biblia dice, mira lo que dice, Filipenses 2, versículo 5 en adelante: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse. Y dice la Biblia, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo. Y esto es lindo, hermanos, hecho semejante a nosotros los hombres. Qué lindo hubiera sido si Jesús hubiera nacido hoy y anduviera aquí entre nosotros. ¿No cree usted que hubiera sido maravilloso ver a Jesús caminando entre nosotros y nosotros ser sus discípulos? Quizás Pedro, usted diría, no, Pedro es muy agresivo, no importa, un discípulo de Jesús. O quizás usted diría, Juan, sí, claro que sí, Juan, el discípulo amado. O quizás usted diría, aunque sea Mateo, que era un cobrador de impuestos, no importa. Pero esos hombres que lo vieron y que vivieron con él y que trabajaron con él y que apreciaron su rostro y que vieron su ministerio, creo que vivieron los días más intensos de felicidad en toda su vida. Imagínese si el Señor se manifestara aquí y Él viniera y se moviera entre nosotros
y comenzara a tocar nuestros cuerpos y nuestros cuerpos fueran sanados y comenzara a decirnos: hey, no peques más, tus pecados te son perdonados. Eso sería maravilloso. Y aunque no está aquí en cuerpo físico, pero la Biblia dice que lo tenemos muy adentro de nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Y denle un fuerte aplauso al Señor, porque mora, vive en cada uno de nuestros corazones. Y la Biblia dice que se despojó de sí mismo, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y mire lo que la Biblia dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Pero aquí viene lo maravilloso de todo esto, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Hijo de Dios, para gloria de Dios Padre. Este es el regalo más grande del mundo. Este es el regalo de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Que vayamos a nuestras casas con este pensamiento más lindo. No importa lo que yo pueda estar pasando, no importa mi dolor, no importa mi enfermedad, no importa mi circunstancia. Dios es el único que puede llenar el vacío de mi corazón. No es la religión, no es la ciencia, no es la filosofía. Hay uno que pagó el precio y que Dios le exaltó hasta lo sumo. Y ahí está nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, Emmanuel, Dios con nosotros. Lindo es Dios, maravilloso es Dios. Cierra sus ojos y oremos al Señor. Padre, gracias. Gracias por tu amor. Gracias, Señor, por habernos enviado el regalo más precioso para toda la humanidad. Gracias porque en ti encontramos la vida eterna y el perdón de pecados. Gracias porque quizás muchos de nosotros, quizás recordamos a nuestros seres queridos que no están con nosotros. Quizás alguien puede recordar a su papá. Alguien puede recordar a su hermano, a su sobrino, a su sobrina. Yo recuerdo mucho a mi madre hoy en Navidad, que no está conmigo. Pero le digo una cosa: no importa quién nos falte, lo importante es que Dios está con nosotros. Y si Él está con nosotros, aférrese a esa fe del Señor. El único quien puede llenar el vacío del corazón y saciar nuestra sed es Jesús. ¿Por qué no le invita en su corazón? ¿Por qué no le abre la puerta de su corazón al Señor y le dice: Señor, entra en mi vida, Señor, perdona mis pecados, Señor, dame la seguridad y la esperanza de ir al cielo? No le hablo de mi iglesia, no le hablo de mi religión, no le hablo de mí como pastor, le hablo de aquel que dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Habrá alguien en esta noche que dice: pastor, ore por mí, yo quiero conocer a Jesús? ¿Habrá alguien que levanta su mano ahí conmigo y dice: pastor, ore por mí porque yo quiero conocer a Jesús? ¿Habrá alguien? No salga de este templo sin la seguridad de ir al cielo. No salga de este templo sin recibir el regalo más precioso de toda la historia, el regalo de Jesús en su corazón. ¿Habrá alguien esta noche que levanta su mano y dice: pastor, yo quiero que ore por mí, yo quiero conocer a Jesús? No tenga pena, no tenga temor, yo quiero orar por usted. Que Dios la bendiga. Alguien más que dice: pastor, ore por mí, yo quiero conocer a Jesús. Solo queremos orar por usted esta noche. Dios les bendiga a ustedes dos allá atrás. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? Una persona más que dice: pastor, ore por mí, yo quiero conocer a Jesús. ¿Habrá alguien más? No luche con Dios. La única esperanza para usted es Dios. El único consuelo es Dios. Quien le puede dar rumbo, propósito, seguridad y significado es solamente nuestro Dios. Solamente Dios. Nadie más puede darle la esperanza y la seguridad que usted necesita, solamente Jesús. Queremos orar por estos jóvenes. Aquí, hermana Victoria, por favor. Oh, suban entonces, su hermana.
Queremos orar por ustedes. Quiero que repitan esta oración conmigo, por favor. Señor Jesús, en estos momentos yo te recibo como mi Señor y mi Salvador de mis pecados, porque a partir de hoy tú eres mi Señor y mi Salvador. Sálvame y límpiame. Ayúdame a amarte, a seguirte y a servirte, porque tú eres mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesucristo. Amén. Señor, te pido por mis hermanos, te pido que los bendigas, que los guardes, que tú entres en sus vidas, en sus corazones, y que a partir de hoy, Señor, puedan caminar una nueva vida en ti. Protégeles, bendíceles y hazles una nueva criatura. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén.